¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Ahora hablaremos de lo que es la ley de Ohm, pero antes de empezar no te olvides por favor de suscribirte. Si no lo has hecho, activa la campanita para que recibas la notificación de nuestros videos cuando los estemos subiendo y seas de los primeros en verlo. Pero bueno, avanzamos con esto. La ley de Ohm enuncia lo siguiente: la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Para que te quede más claro, veremos a continuación la fórmula. De esta forma tenemos intensidad de corriente es igual al voltaje, o también llamado diferencia de potencial, dividido entre resistencia. ¿Esto qué significa? Directamente proporcional, lo tenemos de alguna forma en la parte de arriba, e inversamente proporcional a la resistencia, según la ley de Ohm, como lo acabamos de ver. Bueno, ya nos fuimos a la fórmula, pero si te faltó copiar la definición, recuerda que puedes regresar a este video unos segundos, pausarlo para tomar nota de lo que enuncia la ley de Ohm. Bien, retomamos esta parte. Aquí está descrita en esta fórmula. Por lo tanto, tenemos ya la descripción de esto. Intensidad de corriente se mide en amperes, mejor dicho, con la letra A, representada con la I. La V es la diferencia de potencial o voltaje, que se mide en volts, representados con la letra V minúscula o V corta, como quieres llamarle. Y R es la resistencia medida en ohms. Esta se representa con la letra griega omega. Entonces esto representa lo que son los ohms. Bien, ahí tenemos la fórmula. Evidentemente nosotros podemos hacer los respectivos despejes para cuando se desee calcular alguno de estos elementos. Sin embargo, podemos utilizar un pequeño triángulo que nos ayudará a cualquier despeje. Y bueno, procedemos de la siguiente manera. Ya que copiamos este triángulo, organizamos la fórmula según nos lo indica. Es decir, observemos que voltaje queda en la parte de arriba, entonces lo ponemos aquí. Y evidentemente aquí tendremos lo que es intensidad y lo que es resistencia. De esta forma tenemos lo siguiente: si yo en algún momento quisiera calcular la intensidad, lo que voy a hacer es tapar la I. ¿Y qué me quedó? Voltaje sobre resistencia, es decir, el voltaje se divide entre la resistencia. Si yo quisiera calcular voltaje, tapo lo que es el voltaje y veo que me quedan al mismo nivel la intensidad y la resistencia. ¿Esto qué implica? Que se multiplicará. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es, quiero calcular voltaje, tapo voltaje y multiplicaré intensidad por resistencia. Y bien, evidentemente, si ahora quisiera calcular lo que es la resistencia, lo que hago es tapar resistencia y tengo voltaje sobre intensidad, es decir, voltaje dividido entre la intensidad. Y pues bueno, no se diga más, proseguimos a los ejercicios. Un electrodoméstico tiene una resistencia de 40 ohms cuando se encuentra funcionando. ¿Cuál será la intensidad de corriente que fluirá al conectarse a una línea de 120 volts? Entonces, ubicando lo que tenemos, proseguimos a identificarlo en esta parte. Evidentemente, la pregunta es ¿cuál será la intensidad de corriente? Por lo tanto, esto es lo que desconocemos. ¿Qué datos sí tengo? Los volts, que son 120 volts. Y evidentemente nos hablan de una resistencia de 40 ohms. 40 ohms. Bien, ahora repito que nos está pidiendo la intensidad. Retomando este triangulito, recuerda que si lo que estoy buscando es intensidad de la corriente, tapo la intensidad y ¿qué me quedó? Voltaje entre resistencia. Por lo tanto, 120 volts los vamos a dividir entre 40 ohms. Y bien, de esta forma lo que proseguimos es a dividir 120 entre 40, que simplemente es 3. Y bueno, dividir voltaje entre ohms, volts entre ohms, nos arroja amperes.
De alguna forma es importante que también te aprendas que la intensidad se mide en amperes para que no forzosamente tengas que recurrir a estas unidades. Entonces, de esta manera nuestra intensidad tiene un valor de 3 amperes. Ahora se nos propone el siguiente ejemplo. Por un conductor fluye una intensidad de corriente de 4 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. ¿Cuál es la magnitud de su resistencia? Bueno, lo que tenemos es que la intensidad de corriente equivale a 4 amperes, el voltaje o la diferencia de potencial es 110 volts y lo que nos están preguntando es la resistencia. Entonces retomamos esta parte. Ahora me preguntan resistencia, recurriendo a mi triángulo, tapamos y nos queda que es voltaje sobre intensidad. Entonces, resistencia es igual al voltaje, que estamos hablando que son 110 volts, dividido entre la intensidad, que es de 4 amperes. De esta forma, dividimos ahora lo que será 110 entre 4 y tenemos 27.5 que ohms. Recordemos que la resistencia eléctrica se mide en ohms. Entonces lo tenemos aquí señalado de esta forma. Bien, con esto hemos resuelto un segundo ejercicio. La pregunta ahora es, ¿de cuánto será la magnitud de la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, aplicada a una resistencia de 25 ohms, si por ella fluye una intensidad de corriente de 8 amperes? Y bien, vamos a checar los datos, los organizamos. La intensidad de corriente es de 8 amperes. La diferencia de potencial o voltaje nos lo están dando que no lo tenemos, justamente eso es lo que nos están preguntando. Y ahora la resistencia, que sí nos dicen que son 25 ohms. Bien, retomando nuestro triángulo, que hay quien le llama triángulo mágico a este. Simplemente nos preguntan voltaje, recuerda que lo tapamos. Y tenemos al mismo nivel intensidad y resistencia, quiere decir que se multiplica. Entonces tendríamos voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Sustituyendo esto es voltaje, la intensidad, que son 8 amperes, se multiplicará con los 25 ohms. De esta forma multiplicamos 8 por 25, lo que nos da un valor de 200, pero recordamos que es una diferencia de potencial o voltaje y esto se mide directamente en volts. De esta manera hemos llegado al resultado, es decir, nuestro voltaje o diferencia de potencial es igual a 200 volts. Y pues bueno, si este video te ha gustado y te ha servido, por favor no te olvides de darle manita arriba, de comentarnos para saber que realmente te sirvió. Y pues tampoco te olvides de compartir si sabes de alguien que le pueda servir estos videos. Pues no se diga más, nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.